Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, viernes 13 de febrero de 2026. Hoy vamos a desmenuzar una radiografía fascinante del poder en México, siguiendo el rastro del dinero y las reglas en 4 áreas clave. Primero, las decisiones de la Secretaría de Hacienda sobre el precio de la gasolina y una pieza clave en el ajedrez logístico del país. Segundo, las nuevas reglas de la Secretaría de Bienestar, que nos muestran a quién y cómo se dirige la ayuda social. Un tema importantísimo. Tercero, el enorme y de verdad complejo manual de la Secretaría de Educación Pública para financiar la educación especial. Que vaya que es complejo. Y finalmente, cómo la Suprema Corte de Justicia le pone un alto a un municipio, sentando un precedente que hay que analizar. Así es. Muy bien, pues arranquemos con algo que nos afecta a todos cada vez que pasamos por una gasolinera. Hacienda publica hoy los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEPES, a los combustibles. Y esto, que suena muy técnico, es en realidad una decisión de política económica semanal. Una muy importante. Totalmente. En la práctica, el IPS funciona como un amortiguador. Un colchón, digamos. Exacto, un colchón. Cuando los precios del petróleo suben a nivel mundial, el gobierno reduce el impuesto, o sea, subsidia una parte del costo. Para que el golpe en nuestro bolsillo no sea tan fuerte, claro. Justo. La gran pregunta que este acuerdo responde cada semana es, ¿cuánto dinero está dispuesto el gobierno a dejar de recaudar para mantener la estabilidad de precios? Y con ello, el humor social, que no es poca cosa. Para nada, claro, es un eterno acto de malabarismo entre recaudar para el gasto público y, por otro lado, evitar que la inflación se dispare. Y veo que no es una tabla rasa para todos. Detallan montos diferentes para la Magna, la Premium. Ajá. Y hasta estímulos adicionales para las fronteras. ¿Por qué esa distinción? Esa es la parte estratégica del asunto. A ver, la diferencia entre gasolinas de menos y más de 91 octanos responde a patrones de consumo distintos, eso es una cosa. Ok. Pero lo de las fronteras es un tema de pura competitividad. En la frontera norte, si la gasolina en México es mucho más cara que en Estados Unidos, Pues la gente cruza a cargar el tanque, es lógico. ándale. Y eso es una fuga de consumidores y de impuestos. El estímulo complementario busca mantener los precios mexicanos competitivos con los de las gasolineras de Texas o de California. Y supongo que lo mismo pasa en el sur. Lo mismo aplica, con sus propias particularidades, en la frontera con Guatemala. Es reconocer que la economía no funciona igual en todo el territorio. Hablando de estrategia y de cómo se mueven las cosas, dentro de los mismos comunicados de Hacienda hay un nombramiento que a primera vista parece, pues, burocracia pura. ¿Cuál es? Se le da una nueva patente de agente aduanal a un tal Juan Rabindranath Cisneros García. Lo interesante es dónde va a operar, exclusivamente en la aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eso es más que un simple trámite. Uf, mucho más. Un nombramiento como este no es trivial en lo absoluto. No para nada. Colocar un nuevo agente aduanal con una patente fresca específicamente en el AIFA y no, digamos, en un puerto ya consolidado como Manzanillo o en el saturado aeropuerto de la Ciudad de México. Es una declaración de intenciones. Totalmente. Es una señal directa de dónde está apostando el gobierno el futuro crecimiento logístico del país. Estamos viendo el plan en acción. En tiempo real. Es el esfuerzo por desviar carga aérea del AICM y forzar la consolidación del AIFA como el nuevo gran hub de carga del centro del país. Cada agente aduanal es una pieza necesaria para que ese ecosistema funcione y crezca. Entendido. Entonces, si Hacienda nos muestra cómo el gobierno intenta controlar los flujos de la macroeconomía, Desde la gasolina hasta las rutas de carga, ¿sí? Ahora el siguiente tema nos lleva exactamente al otro extremo. ¿Cómo se intenta distribuir ese dinero a nivel micro? la Secretaría de Bienestar publica hoy las reglas de operación de sus programas estrella para 2026. Y es aquí donde la filosofía social del gobierno se traduce en documentos y, bueno, en procedimientos muy específicos. Así parece. Publican las reglas para 3 programas, pero fíjate que vale la pena centrarnos en uno. El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras. ¿Por qué ese en particular? Porque más allá de los objetivos, los anexos, o sea, los formularios de solicitud, son increíblemente reveladores. Totalmente de acuerdo. Al revisar esos formularios me saltó algo a la vista.
No solo preguntan lo esperado, como el nombre o la dirección. Van mucho más allá. Muchísimo. Preguntan si la persona habla una lengua indígena, si se considera afromexicana y sobre todo piden detallar el ingreso mensual en rangos muy específicos. Unos bajísimos, además. Sí, algunos de 0 a 1,000 pesos al mes. ¿Qué nos dice este nivel de detalle sobre la intención real del programa? Nos dice que el objetivo es una microfocalización casi quirúrgica de la ayuda. Quirúrgica. Sí, el Estado está tratando de recopilar la mayor cantidad de datos posible para asegurarse de que el apoyo llegue, según sus propios criterios, a quienes de verdad más lo necesitan. ¿Y esos datos específicos? Esos datos sobre lengua indígena o lugar de residencia alimentan directamente los criterios de priorización que el mismo programa establece. Se le da preferencia a familias en municipios con alta marginación o con mayoritaria presencia de población indígena, Es el intento de hacer que cada peso cuente. dirigiéndolo con una precisión láser, o al menos ese es el plan. Suena lógico en teoría, pero ¿cuáles son las implicaciones de recolectar información tan sensible? ¿No hay un riesgo en este modelo? Claro que lo hay, y es una tensión constante en la política social. Por un lado, sin estos datos, corres el riesgo de que la ayuda se disperse o acabe en manos de quienes no la necesitan. Ok, el argumento a favor. Pero por otro lado, creas barreras. A ver, imagina una persona que sí necesita el apoyo, pero no habla bien español, o no tiene cómo comprobar sus ingresos, o simplemente se siente intimidada por un formulario tan exhaustivo. La propia complejidad del sistema puede acabar excluyendo a la gente que busca incluir. Exactamente. Y además está la obvia preocupación por la privacidad y el manejo de bases de datos tan detalladas. Claro. ¿Y qué dice el documento al respecto? Pues en el documento se reitera que todo está sujeto a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, que es la respuesta del gobierno para decir, vigilaremos que este dinero y estos datos se usen correctamente. Pero bueno, la preocupación es válida. Entendido. Ahora, si hablamos de complejidad y de control, creo que tenemos que pasar al siguiente tema. Sí. Literalmente ocupa más de 100 páginas de la publicación de hoy. Es evidente que es una prioridad. Se trata del Programa Presupuestario U-295, Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública. Esto es como asomarse a la sala de máquinas de la política educativa. Definitivamente, este documento es un manual de operaciones brutalmente detallado sobre cómo el gobierno federal le va a transferir dinero a los estados y a la Ciudad de México. Para apoyar estudiantes con discapacidad o con aptitudes sobresalientes. Así es, y la palabra clave aquí, que se repite una y otra vez, es convenio. La SEP firma un contrato con cada gobierno estatal y a partir de ahí, el nivel de supervisión es milimétrico. Es que es abrumador. Estuve viendo los anexos y son 13. ¡13! Sí, es muchísimo. Un anual de trabajo, un diagnóstico de necesidades, reportes trimestrales del avance físico-financiero. Hasta una memoria histórica del programa, que ya es el colmo. Parece una cantidad de burocracia diseñada para que alguien se rinda a la mitad. Pues esa burocracia tiene un propósito muy claro. El control absoluto. Es el gobierno federal diciendo, te doy este dinero, pero no confío ciegamente en cómo lo vas a usar. Ok, por eso las reglas son tan estrictas. Obligan a los estados a abrir una cuenta bancaria específica y exclusiva para estos fondos, para poder rastrear cada peso. Y si no cumplen, Si un estado se atrasa con los reportes o hay alguna irregularidad, la SEP puede simplemente apretar un botón y suspender las transferencias. Así de fácil. y en los casos más graves mencionan que el Estado tiene que reintegrar los recursos a la TESOFE. Para quienes no están familiarizados con el término, cuando dicen TESOFE, estamos hablando de la caja fuerte principal del gobierno, básicamente. Exactamente. Es la tesorería de la Federación, la cuenta bancaria central del país. Vaya, Y fíjate que lo interesante es que la penalización es doble. No solo tienen que devolver el capital que no usaron o que usaron mal, sino también, sino que también tienen que devolver los rendimientos financieros, los intereses que ese dinero haya generado mientras estuvo en su cuenta. Es un castigo financiero severo para el Estado que no cumplió las reglas al pie de la letra. con todo este andamiaje de control, queda claro cuál es el objetivo final. O sea, ¿en qué se debe traducir todo este papeleo? ¿Sí? Y eso es lo importante.
A pesar de la burocracia, el fin es muy concreto y, yo diría, noble. Los lineamientos son explícitos. El dinero debe usarse para cosas tangibles. Por ejemplo, comprar materiales y ayudas técnicas como libros en braille, contratar intérpretes de lengua de señas mexicana para los salones de clase, o adquirir equipos de cómputo con tecnología adaptada para estudiantes ciegos o con debilidad visual. Ok, eso ya es muy específico. Sí, todo este laberinto administrativo busca asegurar que el dinero realmente llegue a ese estudiante y le cambie la vida. Aún así, es inevitable pensar en la persona que está en el terreno, en la trinchera. Totalmente. Imagínate ser el director de un centro de atención múltiple en una zona rural. Te enteras de que hay fondos federales disponibles que podrían transformar tu escuela. Pero para acceder a ellos, tienes que navegar estos 13 anexos, entender la jerga financiera y comprometerte a una maquinaria de reportes trimestrales. Es una gran paradoja. La intención de control es buena, pero la pregunta es, en el camino, ¿cuántos proyectos valiosos se quedan fuera? No por falta de necesidad, sino por la pura complejidad del trámite. Es una pregunta fundamental. Y bueno, hemos visto cómo el Poder Ejecutivo, a través de sus secretarías, ejerce su poder y su control. Sí. Pero el Diario Oficial de hoy también nos muestra quién le pone límites a ese poder, incluso a nivel municipal. Y con eso llegamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Se publica la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 157/2024. Ok. Y lo relevante aquí es quién la promueve. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El pleito es contra el gobierno municipal de Tlapacoyán, en Veracruz, por varias disposiciones de su código hacendario. La CNDH contra un municipio. Me imagino que el fondo del asunto tiene que ver con cobrarle a la gente por ejercer sus derechos básicos, ¿o va por otro lado? No, va exactamente por ahí. Tu intuición es correcta. A ver. Uno de los puntos centrales que la Corte invalida es un párrafo que le permitía al municipio de Tlapacoyán cobrar por la búsqueda de información pública y por la expedición de copias. El clásico cobro por copias. Exacto. Y la Corte es muy clara. El acceso a la información es un derecho fundamental. Y ponerle un precio, por pequeño que sea, puede convertirse en una barrera que impida a una persona ejercer ese derecho. Esto es importantísimo. Entonces, esta decisión sienta un precedente. ¿Podría un ciudadano en, no sé, Tijuana o Mérida usar esta misma sentencia para pelear un cobro similar que le quiera hacer su ayuntamiento? Absolutamente. Aunque la sentencia aplica directamente a Tlapacoyán, los argumentos de la Corte sientan un precedente y fortalecen la jurisprudencia a nivel nacional. Claro. Cualquier persona o colectivo en otro municipio podría citar esta resolución en un amparo para argumentar que los cobros por acceso a la información en su localidad también son inconstitucionales. La Corte está mandando un mensaje a los más de 2.400 municipios del país. Y el mensaje es: no se puede lucrar con los derechos fundamentales. ¿Y qué otras cosas invalidó la Corte en este caso? Veo que no fue lo único. No, otro punto muy interesante fue la anulación de un artículo que obligaba a los servidores públicos municipales a pagar de su propio bolsillo las fianzas para garantizar posibles responsabilidades. ¿Cómo? ¿De su bolsa? Sí, de su propio patrimonio. Y la Corte consideró que esta era una medida desproporcionada, que la responsabilidad de garantizar la actuación de sus funcionarios recae en el propio Estado, no en el patrimonio personal del trabajador. Tiene todo el sentido. En esencia, la Corte está ajustando las reglas del juego a nivel local para alinearlas con los principios de la Constitución. Entonces, si damos un paso atrás y vemos la foto completa de lo que analizamos hoy, ¿qué es lo que nos revela esta edición del Diario Oficial? Pues mira, yo creo que nos revela la tensión inherente al funcionamiento del Estado. ¿A qué te refieres con tensión? Por un lado, vemos a un gobierno federal obsesionado con el control. Controla los precios de la gasolina, dirige la estrategia logística, micromaneja la distribución de programas sociales. Y supervisa hasta el último centavo del gasto educativo en los estados. Exacto. Es un poder centralizador que usa el presupuesto y las reglas como sus principales herramientas. Ok. Y al mismo tiempo, en el mismo documento, vemos a otro poder del Estado, el judicial, actuando como un contrapeso fundamental. Poniendo límites. Recordándole a la autoridad más local, un municipio,
que su poder no es absoluto y que hay derechos ciudadanos que están por encima de cualquier reglamento hacendario. Es la maquinaria del poder y sus contrapesos en plena acción, en un día cualquiera. Una fotografía muy nítida, la verdad. Hemos analizado la estructura formal, las reglas y los mecanismos de control de estos programas e iniciativas. Pero esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo se vive esta estructura en la práctica? Pensemos en el complejo diagrama de flujo del programa de educación especial, con sus múltiples reportes y validaciones. ¿Cómo se traduce eso en la experiencia de un docente en un centro de atención múltiple? La rigurosidad del sistema facilita o entorpece la llegada de los recursos a quienes más los necesitan. La verdadera medida del éxito de estas políticas no está solo en la pulcritud de su diseño en el papel, sino en su impacto tangible en la vida diaria de las personas.